A todos mis queridos seguidores. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta en nuestro espacio, ese rincón donde desgranamos juntos las noticias más jugosas y los acontecimientos que marcan el mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y, de hecho, a nivel internacional. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que tanto suspiramos, que tanto shipeamos, que tantos recordamos con tanto cariño de sus proyectos juntos, parece que ha vuelto a dar de qué hablar. Y créanme, esta vez, la noticia es impactante. Así que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades. Esto va a ser una montaña rusa de emociones. Durante meses las redes sociales, los foros de fans, los medios de espectáculos, han estado llenos de especulaciones. Que si se reencontraron, que si están trabajando juntos de nuevo, que si hay algo más. La expectativa se palpaba en el aire. Parecía que cada aparición pública por separado era analizada con lupa buscando una pista, una conexión, un indicio. Y bueno, hoy 10 de diciembre de 2025, parece que finalmente tenemos una respuesta. Y no es una respuesta cualquiera, es algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los ojos como platos y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a ir desglosando esta bomba informativa, porque hay muchísimos detalles que quiero compartir con ustedes y que estoy segura les van a fascinar. Primero, recordemos un poco el fenómeno Yaman y Özdemir. Cuando protagonizaron juntos Erkencikus, fue una magia instantánea, una conexión que trascendía la pantalla y se instalaba directamente en nuestros corazones. La química entre Can Yaman interpretando al arrollador y carismático Kandibit, con esa mirada intensa y esa presencia magnética, y de Mehmet Özdemir, como la dulce, vibrante y soñadora Sanem, era palpable, era eléctrica. Fue un éxito rotundo, un fenómeno sin precedentes que conquistó audiencias en Turquía y se exportó a muchísimos países, incluyendo Latinoamérica y Europa, donde se convirtieron en verdaderas estrellas globales. Cada movimiento, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al milímetro por una legión de seguidores que vibraba con sus interacciones. Y claro, la relación personal entre ellos siempre fue un tema candente. Hubo un tiempo en que los rumores de un romance entre ambos eran casi una certeza para muchos fans, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente en su momento, esa conexión profunda, esa complicidad que mostraban en pantalla y fuera de ella, era innegable para el ojo atento. Nos hacían creer en el amor, nos hacían soñar. Después de Erkencikus, sus caminos profesionales se separaron, como suele suceder en esta industria. Can Yaman siguió con proyectos en Italia y Turquía, aumentando su legión de seguidores, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, participando en producciones de gran calibre y cautivando al público con su versatilidad. Mehmet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos con otras series y películas, demostrando su talento, su capacidad para interpretar roles diversos y evolucionando como artista, cautivando a nuevas audiencias y consolidando su estatus de estrella. Sin embargo, a pesar de sus carreras individuales exitosas, los fans siempre anhelaban verlos juntos de nuevo. Era un clamor constante en redes sociales, una petición a gritos en los foros: queremos un reencuentro. Una nueva serie, una película, lo que fuera. Y parece que los deseos de miles y miles de fans, los suspiros acumulados, las esperanzas alimentadas durante años, se han hecho realidad. Pero ¿cuál es exactamente la noticia impactante que hoy rompe todos los esquemas? Pues bien, la información que ha salido a la luz hoy, 10 de diciembre de 2025, confirma, con una contundencia que nos ha dejado sin aliento, que Can Yaman y Mehmet Özdemir protagonizarán juntos una nueva producción cinematográfica de gran envergadura. Y aquí viene lo que realmente nos vuela la cabeza, lo que nos hace dar saltos de alegría. No se trata de una serie, no de una colaboración televisiva más, sino de una película. Una película. Una producción para la gran pantalla. Y no solo eso, los rumores que han estado circulando con fuerza en los últimos días, alimentados por filtraciones y por la intuición de los más observadores, y que hoy se han confirmado de manera oficial, apuntan a que esta película sería una coproducción internacional con un presupuesto considerable, involucrando a estudios y plataformas de renombre a nivel mundial.
Esto no es un proyecto pequeño, es una apuesta fuerte, una declaración de intenciones para conquistar el mercado cinematográfico global. Imaginen esto, Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que marcó un antes y un después en la televisión turca y conquistó corazones alrededor del mundo, ahora juntos en la gran pantalla. El potencial de este proyecto es astronómico, las expectativas son desorbitadas y la emoción es contagiosa. La química que demostraron en Erkenci fue legendaria, y ahora, en el formato cinematográfico con más libertad narrativa, un presupuesto que permite una realización técnica impecable y previsiblemente una historia más adulta y compleja, el resultado podría ser simplemente espectacular. Los detalles específicos sobre la trama aún son escasos, y esto solo aumenta el misterio y la anticipación. Sin embargo, los rumores que han estado circulando con más fuerza apuntan a que la historia podría explorar una temática más madura y compleja que lo que vimos en Erkenci. Se habla de un drama romántico con toques de thriller, donde la pasión se entrelaza con el suspense, o quizás una historia de redención con un fuerte componente emocional, donde los personajes deban enfrentar sus demonios internos y buscar la salvación a través del amor o la fuerza de voluntad. La posibilidad de verlos en roles más profundos, explorando facetas de su actuación que quizás aún no hemos presenciado en su totalidad, es tremendamente emocionante. Y no solo hablamos de los protagonistas. El director que estaría al mando es, según las filtraciones más confiables, un nombre muy respetado en la industria cinematográfica internacional, conocido por su habilidad para crear atmósferas envolventes, por su ojo para la dirección de actores y por su maestría para contar historias cautivadoras que resuenan con el público de diversas culturas. Además, el equipo técnico y artístico que se está reuniendo para este proyecto es de primer nivel. Estamos hablando de profesionales de la cinematografía, de diseñadores de producción, de compositores, de editores, que han trabajado en producciones de renombre y que están comprometidos para hacer de esta película una obra maestra. Estamos ante un proyecto que apunta directamente a festivales internacionales, a premios de prestigio y a un público global que clama por contenido de calidad. La confirmación oficial ha llegado a través de comunicados emitidos por las productoras involucradas, algunas de ellas con una trayectoria impecable en la producción de éxitos internacionales, y también por representantes de ambos actores, quienes han confirmado la participación de sus representados en este ambicioso proyecto. Las redes sociales de Can y Demet, que suelen ser bastante activas y son seguidas por millones de fans, han empezado a llenarse de mensajes de celebración, de emojis de corazón, de fuegos artificiales y de mensajes de felicitación que inundan cada publicación. Si ustedes son fans de alguno de ellos, o de ambos, imagino la emoción que deben sentir ahora mismo. Es un momento para celebrar, para compartir la alegría y para revivir la ilusión que nos brindaron en su momento. ¿Y qué podemos esperar de esta dupla de nuevo? Si en la televisión lograron esa química tan especial, esa chispa que enamoró a millones de espectadores, esa conexión que nos hacía suspirar y creer en el amor de cuento de hadas, ¿qué podrán lograr en el cine? Con más recursos, una historia potencialmente más profunda, un guión cuidado y bajo la dirección de un cineasta de renombre, la posibilidad de que creen una obra que perdure en el tiempo es altísima. Es la pregunta que todos nos hacemos. Can Yaman ha demostrado su capacidad para interpretar personajes intensos, carismáticos y con un gran magnetismo, ha evolucionado enormemente en su carrera y ha probado su valía en producciones de diferentes países. Demet Özdemir, por su parte, ha evolucionado muchísimo como actriz, explorando roles más desafiantes, mostrando una gran profundidad emocional y consolidándose como una de las actrices más talentosas de su generación. Juntos tienen el potencial de crear una obra maestra, una película que no solo sea un éxito comercial arrollador, sino también una obra de arte cinematográfica que deje huella. Los detalles sobre el rodaje aún no se han hecho públicos, manteniendo ese halo de misterio que aumenta la expectación. Pero se especula que podría comenzar a mediados del próximo año, en 2026, una fecha que no está tan lejana y que nos da algo que esperar con ansias. Los destinos de filmación podrían ser diversos, aprovechando escenarios impactantes y escenarios que aporten a la atmósfera de la historia. Podríamos verlos filmando en las pintorescas calles de Turquía, en la elegancia de ciudades europeas, o quizás incluso en escenarios exóticos de América, para una producción verdaderamente internacional. La expectativa es que esta película no solo sea un éxito en taquilla, sino que también sirva para abrir aún más puertas para el talento turco en la industria cinematográfica internacional, demostrando que el cine turco tiene mucho que ofrecer al mundo. Es un paso gigante para Can Yaman y Demet Özdemir,
y sin duda un momento histórico para el cine turco, consolidando su presencia en el panorama mundial. Ahora sé que muchos de ustedes se preguntarán, y es una pregunta que surge de forma natural, ¿qué hay de su relación personal? Siempre ha sido un tema que genera mucha curiosidad y especulación. Si bien ambos han sido muy reservados al respecto a lo largo de los años, y sus caminos profesionales los han llevado por rumbos diferentes, el hecho de que se reúnan para un proyecto de esta magnitud reaviva inevitablemente todas esas preguntas y la ilusión de muchos fans. ¿Es solo una colaboración profesional, un reencuentro de talentos para un proyecto cinematográfico ambicioso? ¿Han mantenido algún tipo de contacto o amistad a lo largo de los años? ¿Hay alguna posibilidad de que esa antigua chispa, si es que alguna vez existió más allá de la pantalla, se reavive en este nuevo capítulo de sus carreras? Por ahora solo podemos especular, y es mejor dejar que el tiempo y sus propias decisiones hablen. Lo que sí es seguro es que la química en pantalla será uno de los grandes atractivos de esta película, y la expectativa por verlos interactuar de nuevo será altísima. Veremos si sus representantes o ellos mismos deciden dar alguna declaración al respecto en los próximos meses, para aclarar dudas o mantener el misterio, pero mientras tanto, nos quedamos con la emoción de su reencuentro artístico y la promesa de una película que promete ser inolvidable. Esta noticia es sin duda un regalo para los fans que esperaron pacientemente este momento, que nunca dejaron de creer en la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Es la confirmación de que los sueños de muchos se han hecho realidad, de que la magia de Erkénthicus no fue un evento aislado, sino que tiene el potencial de renacer en un formato aún más ambicioso. El potencial de esta película es inmenso, la expectativa generada es palpable en cada rincón de Internet y en cada conversación entre fans. Estamos ante un evento cinematográfico que promete marcar un antes y un después, tanto para la carrera de estos dos talentosos actores como para la industria cinematográfica turca en su conjunto. En resumen, la noticia del día 10 de diciembre de 2025 es que Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkénthicus, unirán sus talentos nuevamente para protagonizar una ambiciosa película. Se trata de una coproducción internacional con un presupuesto elevado, que promete explorar una narrativa profunda y cautivadora, con la calidad técnica y artística que exige una producción de esta talla. Los detalles específicos sobre la trama, el director y el elenco secundario aún se van desvelando, pero la confirmación oficial ha desatado una ola de entusiasmo y esperanza entre los seguidores, que ya sueñan con el estreno. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llega la impactante noticia de hoy. Ha sido un torbellino de emociones, ¿verdad? Saber que estos dos talentos vuelven a unirse, y nada menos que en el cine. Es algo para celebrar a lo grande, para compartir la alegría y para esperar con ansias los próximos detalles. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta actualización y que, al igual que yo, estén ansiosos por saber más sobre esta prometedora película que sin duda dará mucho de qué hablar. Ahora, quiero saber su opinión, porque su voz es lo más importante para mí. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla grande? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Un romance apasionado, un thriller que los mantenga al borde del asiento, una comedia romántica con su toque único? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. Cada opinión es valiosa. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles las mejores noticias y los análisis más completos. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, para que nadie se pierda esta increíble noticia y se unan a la conversación. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, a esta familia que crece día a día y sigamos descubriendo juntos todos los secretos, las novedades y las emociones del apasionante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, su energía y su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós.